también lo hicimos para el tren tipo HS, pero en resumidas cuentas, en este momento, lo que más nos interesa de estos camiones es conocer cuál es la carga de su eje y particularmente para evaluar las solicitaciones en la losa, de carga viva en la losa de calzada, hay que recurrir en función del tren de carga, hay que buscar cuál es el peso de la rueda del eje más pesado del tren de diseño. ¿Ok? Entonces, en los camiones tipo H, el eje más pesado es el segundo eje, sin duda. ¿Ok? Y bueno, en función al tren de carga, tú tienes aquí cuál es la carga del eje. La carga de la rueda será, por supuesto, la mitad de esta carga. En el caso del camión tipo HS, tanto la segunda como la tercera rueda pesan iguales. Consideremos, digamos, la tercera. Bueno, y aquí yo tengo los pesos de los ejes. 14,5 y 10,9 son los correspondientes a estos dos trenes de carga. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que nosotros en eso concluimos la clase de la semana pasada. Aquí aparece la evaluación de los momentos de carga viva, ¿ok? En la losa de calzada. Antes debo recordarte que ya nosotros, la evaluación de la carga muerta, aquí déjame buscártelo, aquí está el premencionado de la losa. Aquí está lo de la carga muerta, que dijimos, bueno, que había un método exacto que era haciendo el cross y que te daban estos diagramas de momento, y había un momento aproximado que lo evaluábamos por una fórmula muy sencilla, el W de la losa más el asfalto, que es estas dos cargas, por la separación de viga al cuadrado sobre 10. Esto, fíjate que coloqué aquí el símbolo de aproximado, porque da un valor aproximado, pero da un valor muy próximo a los valores al máximo valor que te dan los momentos en el tramo calculado en forma exacta. Y te di toda una explicación que, bueno, si tuviéramos una pequeña equivocación, que esto quedó ligeramente por debajo del máximo de los momentos, bueno, en todo caso, eso afecta muy poco el resultado final porque la carga muerta aporta muy poquitico para el momento último de diseño. Y en todo caso, si yo supongo que este momento tuviera real, fuera un poquitico por encima, pero todos los otros momentos voy a estar seguramente por debajo de estos valores. Eso es justamente parte de lo que tú vas a tener que hacer en la próxima entrega. Ya te dije que tú vas a tener que calcular los en forma exacta por CROI y en forma aproximada por esto, y me tienes que hacer así las comparaciones que estoy haciendo yo, comparar los momentos positivos, a ver qué pasa, los momentos negativos, a ver qué pasa, cuántos están por debajo, cuántos están por arriba, los que están por arriba, en cuánto lo están. O sea, tú me tienes que hacer todo un análisis de esto que está aquí. No es decirme esto es igual a esto, no, hay que hacer un estudio, un análisis. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a la carga muerta. Y hoy que vamos a entrar en la parte de la carga viva, ¿ok? Entonces, la norma ASTO, y por eso les escribí hace un ratico a su WhatsApp. Profe, una pregunta. Dígame. Ajá. Para las que tuvimos correcciones, la que tenemos que entregar este viernes, ¿es solamente hasta el estudio económico, sin esto de los momentos, o con esto de los momentos también? No, ya esto es estudio, esto es losa, ya esto no es estudio económico. La losa tú la vas a hacer con la solución que yo te apruebe. Ah, ¿Okay? claro. ¿Okay? Claro. O sea, ahorita presentamos nada más el espesor de losa y lo de los separadores. Y los presupuestos, pues, de lo que llevamos, las vigas. Ajá, ese es el estudio económico. Ok. Se supone que ya tú el viernes terminas el estudio económico, yo te lo tengo que revisar para que tú entregues una parte, la parte que podamos ver en la semana de losa, tú vas a tener que entregarlo para la semana que viene. ¿Okay? Pero yo no te sé, pero ya son cosas aparte. O sea, este viernes se concluye el estudio económico, al menos que tú tengas alguna corrección que hacer. ¿Okay? Ya hay grupos, hay 3 grupos que ya están aprobados. Ok, creo que justamente tú me estás hablando de Román, ¿no? Sí, profe, sí.
Sí. Ok, tu grupo tiene que hacer unas correcciones que me tienes que entregar eso rápidamente porque tú el viernes me tienes que estar entregando completo el estudio económico. Sí, sí. Entre Ok, hoy lo mandaré. perfecto, Romano. Ok, entonces en la norma ASTO da una fórmula para evaluar el momento de carga viva. Y fíjate bien lo que dice, el momento de carga viva de signo más o signo menos se evalúa por esta fórmula que está aquí, donde esto es LC más 0,60 dividido entre 9,75, donde LC es la luz de cálculo de la losa que obtuvimos cuando hicimos el predimensionado de la losa. Ok, es este LC que entra aquí, multiplicado por la carga de la rueda. Fíjate que aquí dice LC, luz de cálculo del tramo de la losa, ok, en metros. La P representa el peso de la rueda del eje más pesado del tren de diseño en kilogramos, ok. CI es el coeficiente de impacto, de que eso vamos a hablar hoy. FMTC es el factor de mayoración del tren de carga, que yo creo que en el proyecto de ustedes yo te dije que el tren de carga estaba incrementado en un 15, un 18, un 20%, yo no me acuerdo cuánto. Ese es este factor para que vamos a considerar de incremento de la carga viva, dado que aquí en Venezuela no hay un buen control de carga, entonces esto es como una seguridad que aplicamos en Venezuela, que incrementamos la carga viva en un determinado porcentaje. Y este es el factor de continuidad FC', le puse prima aquí para que no se confunda con F'C del concreto. Es un factor de continuidad que en el caso de losas hiperestáticas se utiliza el valor 0,8 y en caso de losas isostáticas se usa el valor de 1. ¿Ok? Y este resultado, el momento, me da en kilogramos metro sobre metro. O sea, el momento es kilo por metro dividido entre metros. ¿Qué significa? Es para un ancho de 1 metro de la losa. Igual las cargas muertas que nosotros evaluamos son para un ancho de la losa de 1 metro. ¿Ok? Por lo tanto, cuando busquemos el refuerzo, va a ser para 1 metro de ancho de la losa. ¿Ok? Bien, analizando un poco esta fórmula, esto que está aquí, el C más 0,60 sobre 9,75, te da una especie del brazo de palanca, que lo multiplicas por P, un brazo por una carga que te da un momento justamente. Esto que está aquí es un coeficiente, no tiene unidades. Esto es un coeficiente, no tiene unidades. Y esto es un coeficiente que tampoco tiene unidades. Ok. No solamente te voy a mostrar la fórmula. Bueno, aquí antes de que entremos a buscar este artículo en las normas ASTO, fíjate que, y presta atención a lo que te voy a decir. Este momento de carga viva es el momento en el tramo de la losa, tanto los momentos positivos como los momentos negativos. Los momentos que ocurren en los volados de carga viva hay que evaluarlos de una manera distinta, ¿ok? Ya va que alguien me está escribiendo del grupo. Ok. Alguien me está preguntando, Jorgeli, que si eso está en la guía de puente, por supuesto, en la traducción. Ok, ya voy a hablar de eso. Ok, este momento de carga viva tiene signos más y menos y es en el tramo de la losa. Y entonces te voy a mostrar aquí esta lámina. Fíjate que yo aquí, yo cuando te expliqué esta lámina, este era el diagrama de momento de carga muerta, ¿ok? Y la fórmula S, ya lo vamos a leer en las normas, dice que esa fórmula que te acabo de mostrar te da los momentos en el tramo de la losa. ¿Qué significa los momentos en el tramo de la losa? Estos momentos positivos, estos 4 que están aquí y que les da el mismo valor numérico, y a estos 3 momentos negativos que están aquí. Para la norma ASTO, escúchame bien, todos estos 7 momentos tienen el mismo valor numérico, todos esos momentos de carga viva. ¿Ok? Entonces, y lo vas a evaluar por la fórmula que acabamos de ver. Este momento de carga viva que ocurre consecuencia del volado y este momento de carga viva que ocurre como consecuencia del volado no lo da la fórmula que te acabo de mostrar. Esto hay una metodología para conseguir los momentos negativos que se generan de carga viva que se generan en los volados.
este es el momento oportuno para lo siguiente. Fíjate, cuando esta fórmula aproximada está diciendo que te está haciendo que todos estos momentos, estos 4 momentos de carga muerta y estos 3 momentos de carga viva, cuando yo utilizo esta fórmula, estoy diciendo que todos son iguales, ¿ok? Y bueno, justamente el ingeniero que ideó esto, fíjate que estaba bien claro, porque si para la carga viva, que es la que domina en el diseño, ¿ok? Que aporta el 90% del momento último, si Asto dice que todos estos momentos son iguales, ¿por qué no decir que todos estos momentos son iguales también para carga muerta? Eso es parte del criterio que usó este ingeniero. Bueno, si para la carga viva Asto iguala los positivos y los negativos sobre los apoyos intermedios, ¿por qué yo no hacer lo mismo para la carga muerta? Que de paso la carga muerta aporta muy poquito aporta muy poco para el momento último. Entonces es otra justificación de que definitivamente esta fórmula da unos buenos valores. ¿Ok? En la fórmula que está aquí, entonces fíjate que por eso yo coloqué el signo más menos. ¿Ok? Te voy a aclarar una cosa. Esta fórmula que está aquí es bien sencilla, porque si no, yo para calcular un momento, me voy a ir aquí a esta lámina. Si yo quisiera buscar, por ejemplo, un momento de carga viva aquí, yo tendría que a lo mejor colocar un camión con una rueda en esta posición, pero el camión tiene 2 ruedas, la otra rueda a la izquierda o a la derecha, y a lo mejor colocar otro camión en tramos alternos para que me dé más momento positivo aquí. O sea, tengo que hacer muchos casos de carga. Cuando yo vaya a buscar momentos negativos sobre esta viga, por ejemplo, debería colocar un camión a la derecha de la viga, otro camión a la izquierda de la viga para evaluar el momento negativo aquí. Y así tendría que hacer con todas estas 3 vigas internas y para los momentos positivos también tenía que evaluar, bueno, ¿dónde pongo carga? Aquí y aquí. ¿Ok? De acuerdo a la línea de influencia, si yo quiero mucho momento positivo aquí, yo debo colocar carga en ese tramo y debo colocar carga en tramos alternos. O sea, en esta aquí debería colocar carga. Una carga aquí produce un momento positivo en este tramo también. Entonces, bueno, habría que hacer muchísimas combinaciones de carga para buscar máximo momento positivo en cada uno de los tramos, máximo momentos negativos sobre los apoyos intermedios. Y esa fórmula que yo te mostré te simplifica enormemente el problema, porque con una simple fórmula te está dando ya de una vez los momentos positivos en los tramos y los momentos negativos sobre los apoyos intermedios. Esa fórmula que está allí, hay que tener veces cuidado y ya lo vamos a ver en la norma. Dice la fórmula empírica, ¿ok? Hay un error de traducción en la norma, porque empírico suena algo así como que fumaron un tabaco y entonces les aparecieron estos números, o tomaron el café y buscaron estos números en la tacita. O sea, eso es empírico, y eso es un error de traducción en varios sitios en la norma. En la palabra es incorrecto decir que una fórmula de Asto es una fórmula empírica. No, nada de eso. Tú puedes buscar, y eso te lo dice la norma, todos los estudios que se hicieron, tanto de investigación en campo como investigación de oficina, para llegar finalmente a esta fórmula para evaluar los momentos de carga viva en la losa. O sea, ninguna fórmula que te vaya a dar la norma Asto es empírico. No, está basado en estudios y en profesionales que han trabajado años haciendo la norma para que ellos lleguen a una fórmula y te diga esto se puede aplicar. Y como te dije, no solamente es un trabajo de unas personas en una oficina, en un aire acondicionado, no. Ellos van y ensayan puentes, ¿ok? Y comprueban la aplicabilidad de la fórmula, ¿ok? Entonces, esto es maravilloso para nosotros porque nos ahorra un trabajo enorme, pero esto está sustentado, y además ellos te dicen,
esta fórmula está de acuerdo a los estudios tales, tales, tales y tales, y tú puedes tener acceso a todos esos estudios para ver cómo hicieron ellos para poder llegar a una fórmula como esta. Eso aplica en esta fórmula y en cualquier fórmula que nos proponga la norma para a nosotros evaluar solicitaciones en nuestro puente. ¿Ok? Bien, vámonos a la norma un momento. Es en la traducción de la norma, es la que dice especificaciones para proyectos de puente, ¿ok? American Association of State Highway Officers. Luego abajo dice octava edición del año 61, traducido por Diego Parra Pardi, profesor de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué página es, profesor? No, es que esto es la portada. Lo que yo estoy leyendo es la portada. ¿Ok? Busca que dice especificaciones para proyectos de puentes carreteros. ¿Ok? Especificaciones. Ajá, sí. Ya. Los tiene. Ok. Bien, es esto. Vamos a ver. Bueno, ahí no se va a ver absolutamente nada. Es muy difícil. No. Bueno, ok. Ya están ubicados. Tienen pero del PDF que usted envió, del de guía de puentes, es la página 91. Página 91. Ok, perfecto. El PDF. Okay. Pues si lo están viendo en el PDF. Los compañeros escuchen lo que él acaba de decir, que es la página 91 del Gracias. PDF. ¿Ok? Bueno, yo voy a hacer un pequeño repaso más o menos de lo que hay aquí, como para que estés informado. Primero, ¿ya están todos ubicados? ¿Tienen el material a la mano? Sí, profe. Okay, perfecto. La primera parte dice proyecto, entonces da las características generales del proyecto, determinación de la sección de desagüe, esto tiene que ver, son informaciones generales, esto tiene que ver con la parte de la hidráulica. Te digo de una vez, todo esto te lo vas a tener que leer porque en el examen oral yo te puedo preguntar cualquier cosa que está aquí en la introducción de la norma, así que anótalo por allí. Tiene la parte de la restricción de los canales, ¿ok? Eso es información general de punto de vista hidráulica. Luces dentro del canal, ubicación de pilas, tamaño y abertura de alcantarilla, eso sí no nos compete porque aquí trabajamos con puentes, no con alcantarilla, pero es una información que da la norma. Ancho de la vía, ancho de acera, gálibo, ¿ok? Ya sabes qué es eso, rodapié y burladero. Esto tiene que ver más bien con, aquí también hay como aquí sí, aquí están las barandas abajo, que es lo que nos interesa a nosotros, no los rodapiés ni los burladeros. Hay una sección transversal típica de un puente ahí dibujada, ¿ok? Más adelante, desagüe de la calzada, ahí está explicando cómo se hace para sacar el agua de lluvia, por ejemplo, que cae en la calzada del puente, el peralte, esto tiene que ver con la parte vial, capa de rodamiento, que es el asfalto que nosotros colocamos encima de la losa de calzada, protecciones contra gases, eso no aplica, eso es para túneles, servicios públicos, bueno, que a veces se aprovecha la estructura del puente para colgar servicios públicos, allí te lo dicen, ok, te da luego que es ancho de calzada, los gálibos, pero eso también es para túneles, ancho libre de calzada para pasos inferiores, esto sí nos interesa, que serían los puentes, ok, aquí están unas secciones transversales, y ya, esto es una parte introductoria de la materia de lo que tiene que ver con puentes. Fíjate que tiene parte hidráulica, parte de vialidad. Luego viene el fuerte y lo que más nos interesa a nosotros, que es la parte de las cargas muertas, ¿ok? De las solicitaciones. Dice sección 2, carga, ¿ok? Entonces, primero te menciona, esto se lo tienen que leer ustedes, cuáles son las cargas que fundamentalmente utilizamos en el diseño. Está la carga muerta, la carga viva, está el impacto, ¿ok? De eso vamos a hablar en la clase de hoy. Y hay otras cargas que no están permanentemente sobre la estructura, que puede ser la fuerza centrífuga, fuerza de temperatura. Ahí hay un error de traducción porque la temperatura no es una fuerza.
lo que produce es la variación de temperatura, es lo que puede producir solicitaciones en la estructura del puente. Están las fuerzas de empuje de tierra, la supresión, retracción de fraguado, retracción elástica en elementos, por ejemplo, pre o post-tensado. Fuerzas de erección se refiere a solicitaciones en el puente durante la etapa constructiva. Presión de hielo, no aplica sobre Venezuela. La presión de corriente sí, porque la corriente pega contra los elementos del puente, las pilas, y solicitaciones sísmicas. ¿Okay? Ahí lo que te están haciendo es enumerándote las distintas cargas que se deben considerar en el diseño del puente. Luego el artículo 122 se refiere a la carga muerta. Dice, la carga muerta permanente consiste en el peso total de la estructura, incluyendo pavimentos, aceras, rieles, tuberías, conductos, cables y cualquier otro servicio público que haga uso del puente. ¿Okay? O sea, son el peso propio de la estructura más cargas que tú le estás colocando encima por alguna u otra razón. Por ejemplo, una acera no es una parte estructural del puente, pero la necesita y tiene un peso. Si fuese un puente ferrocarrilero o un puente de 1 metro, los rieles también generan un peso sobre la estructura que tienes que considerarlo. Y cuando usas el puente, y eso es muy común para aprovechar para soportar tuberías de agua o otro tipo de tubería, entonces esos pesos hay que considerarlos. Luego dice la carga de hielo y de nieve, ¿ok? Eso a nosotros no nos compete, pero fíjate que hay algo interesantísimo que yo me gusta siempre comentar, y es y aquí tú vas a ver el criterio de la norma, o sea, no es una norma escrita así a la ligera, sino que es algo que está escrito y muy bien pensado. Fíjate lo que dice estas 3 líneas. La carga de nieve y de hielo se considera contrarrestada, ¿ok?, por una disminución simultánea de la carga viva y del impacto, por lo que no se tomará en cuenta sino en condiciones muy especiales. Fíjate qué es lo que nos están diciendo. Si yo tengo un puente que tiene arriba una capa de nieve de 30, de 40 centímetros, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, si hay vehículos transitando, bueno, no sé qué tipo si hay esa magnitud tan alta, serán camiones, un carro no podría, pero suponte tú que tengas una capa de 10 centímetros, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar si hay eso en el puente? Sin duda que habrá mucho menos vehículos transitando sobre la estructura del puente, consecuencia de la nevada, ¿ok? Y aparte de eso, ese vehículo se va a desplazar a una velocidad mucho más baja, ¿ok? Y va a hacer que el efecto de impacto que genera la carga viva sobre la estructura se vea atenuado, ¿ok? Entonces aquí la norma lo que está usando es lo que nosotros decimos muchas veces, está aplicando el sentido común. Fíjate lo que me dice, no consideres el peso propio que genera ni la nieve o el hielo sobre la estructura del puente. ¿Por qué? Bueno, porque digamos, si hay esa capa de nieve o de hielo sobre la estructura, es seguro que hay una disminución de la carga viva y del efecto de impacto, porque menos vehículos habrán transitando y los que transiten van a hacerlo a una velocidad muy baja. Entonces aquí la norma lo que está aplicando es sentido común, ¿ok? Y eso lo vamos a ver muchísimas veces en las normas. ¿Okay? Luego dice, si se coloca una superficie de rodamiento distinta de la calzada o si se prevé que se pudiera colocar en el futuro, se tomará en cuenta su peso. Bueno, sí, efectivamente, en el caso venezolano, siempre colocamos una capa de rodamiento asfáltico en orden de 4 o 5 centímetros. Inclusive, ya te comenté, y así lo tienes que considerar en tus cálculos de la losa y de las vigas también, que consideramos un sobreasfaltado, o sea, le pongo el doble del espesor previsto en los planos, previsto para la colocación encima del puente. Luego dice, debe tenerse en cuenta la necesidad de existir, debe tenerse en cuenta la necesidad que puede existir de colocar una capa de rodamiento en las secciones donde es frecuente el uso de cadenas sobre los neumáticos. ¿Ok? Bueno, sí, eso es muy común en países donde hay nevada,
como le colocan cadena a los cauchos, entonces eso produce un desgaste de la losa de calzada. Entonces ellos dicen que siempre hay que colocar en esos casos una capa de rodamiento asfáltico. ¿Ok? En Venezuela lo hacemos siempre, pero no por razones de lo que de la capa de que tengamos, digamos, nieve ni nada que se le parezca. Luego dice, donde no se prevea el desgaste, el tráfico podrá transitar directamente sobre la losa de calzada. Si se considera deseable, puede aumentarse el espesor de la losa en 6 milímetros, o sea, los 6 centímetros, como capa de rodamiento. Bien, esto, digamos, lo que están diciendo ellos, que si no, tú no colocas una capa de rodamiento, por ejemplo, como lo hacemos aquí, que es asfalto, lo que dicen es que tengas previsto 6 milímetros adicionales de recubrimiento superior de la losa, considerando que puede haber una pérdida por desgaste, una pérdida de ese recubrimiento, entonces ponle 0.6 centímetros adicionales de recubrimiento. Eso no aplica en caso venezolano porque nosotros siempre colocamos la capa de rodamiento. Bien, en conclusión, aquí lo que nos interesa, bueno, ¿cuáles son las cargas muertas a considerar? Bueno, las cargas, los pesos propios de todos los elementos estructurales, más aquellos elementos que no son estructurales, pero que generan un peso sobre la estructura. Eso es la gran conclusión de todo esto. Luego te salen los pesos específicos de los materiales, ¿ok? Por ejemplo, que si el acero pesa 7.850 y bueno, por ahí tú tienes los distintos materiales, los pesos específicos. Luego dice carga sobre alcantarilla, eso no lo voy a comentar porque esto es propio para el diseño de alcantarillas, los cajones que yo te hablé. Alcantarillas rígidas, se refiere concretamente a ese tipo de cajones. Sigue hablando de cómo evaluar cargas para las alcantarillas. ¿Ok? Y luego sigue más adelante. Bueno, esto se refiere también a las cargas de alcantarilla. Ahí están los estudios que soportan esa recomendación de las cargas vivas sobre las alcantarillas. Y luego dice el corte máximo en las losas. Bueno, y aquí sigue hablando también de las alcantarillas en el punto C. ¿Ok? Y ahora llegamos a lo que es la carga viva, lo que es el artículo 1, 2, 3. ¿Me están siguiendo, verdad? Sí, profe. Ok. En la carga viva, entonces dice que la carga viva consiste en el peso, ahí no se lee muy bien, de los vehículos y el peso de los peatones. En verdad hay dos tipos de carga viva, a la cual nos vamos a referir nosotros en el curso. Está la carga viva vehicular, que es la que genera los camiones que vimos en la clase pasada, y está la carga viva peatonal, que es la carga que generan los peatones, y esto solo evidentemente ocurre si el puente tiene una acera. Si no tiene acera, tú no vas a considerar cargas vivas peatonales. Luego aquí habla de previsión de las cargas extraordinarias. ¿Ok? Yo aquí no me voy a extender hoy, eso lo vamos a hacer cuando estudiemos las vigas, pero ya yo te he explicado esto. Fíjate que aquí dice, hay dos tipos de cargas, las H, bueno, no dice previsión de carga, perdón, esto es otra cosa. Ahí dice previsión de la sobrecarga extraordinaria. ¿Ok? ¿Qué es eso? Digamos, cuando tú quieres pasar una carga sobre una estructura de un puente que supera lo que está reglamentado, ¿ok? Hay que hacer unos estudios, etcétera, etcétera. Y aquí ellos te están dando unas recomendaciones, qué debe hacerse o qué se debe considerar cuando tú vas a pasar unas cargas extraordinarias sobre la estructura, entendiendo que una carga extraordinaria es una carga que supera las cargas permitidas. ¿Ok? Bien, entonces yo de esto no te puedo hablar en la clase de hoy porque no se va a entender, porque si yo todavía no te he dicho cuáles son las cargas normales y usuales y no hemos un segundo. Estoy de clase, te llamo ahora. Que se me olvidó silenciar el teléfono.
Ok, entonces comentaba que yo no te puedo explicar ahorita las cargas vivas extraordinarias si todavía no te he explicado cuáles son las cargas vivas no, usuales y normales que nosotros consideramos en el cálculo. Ok, entonces eso en su momento vamos a hablar sobre este tema. Okay. Luego viene el artículo 125 sobre cargas para carretera. Entonces aquí es donde habla de las cargas tipo H y las cargas tipo HS. Eso te lo puedes leer. Eso ya es justo lo que yo te expliqué en la clase anterior. Luego dice clases y tipos de carga. Se refiere exactamente a lo mismo. Ok, si quieres lo podemos leer rápidamente. Dice, la carga viva para puentes carreteros u otras estructuras consiste en el camión estándar o la sobrecarga uniforme, que son equivalentes a los trenes de camiones. Eso sí no lo vamos a tratar en la clase de hoy. Eso viene para la clase de las vigas. ¿Ok? Fíjate que para que ya lo tengas claro, aunque no vamos a tocar el tema de la sobrecarga uniforme equivalente. En verdad la carga viva son o camiones, que son los que ya tuviste, los camiones estándar, que son los 5 tipos que hemos hablado, o la sobrecarga uniforme equivalente a los trenes de camiones. ¿Ok? De esa sobrecarga uniforme equivalente vamos a hablar más adelante. Luego dice, se prescriben 2 sistemas de carga, los tipos H y los tipos HS. HS son más pesados que los H, ya eso lo vimos nosotros. Carga tipo H. La carga tipo H se ilustra en la figura de la página 4, ya tú la conoces. Consiste en un camión de 2 ejes. Voy a acercar. De 2 ejes o de la sobrecarga uniforme equivalente correspondiente, que hablaremos luego. Las cargas tipo H se designan con la letra H seguida por un número que es el peso total de camiones en toneladas inglesas. Ya yo te lo dije. H20. H significa que es un camión de 2 ejes. 20, que significa que es el peso total de camión en toneladas inglesas. ¿Ok? Y recuerdo, y lo tienes en el gráfico, el eje delantero pesa 4 toneladas inglesas y el eje trasero pesa 16. Luego dice cargas tipo HS. Las cargas tipo HS se ilustran en la figura 5, ya tú la viste, y la explicamos. Consiste en un camión tractor y un remolque, o la sobrecarga uniforme equivalente correspondiente. La carga tipo HS se designa con la letra H, seguida de un número que es el peso en toneladas inglesas del camión tractor. O sea, cuando yo digo H20, 20 en este caso es el peso del camión tractor, o entiéndase, los 2 primeros ejes. Y la letra S seguida del peso en toneladas inglesas del remolque, o sea, del tercer eje. ¿Ok? La letra que le sigue a la S. La distancia entre ejes se ha hecho variable a fin de asemejarse más a los remolques de uso actualmente. Te recuerdo, en los camiones HS la distancia entre el primero y el segundo eje es constante y es 4,27 metros, pero la distancia entre el segundo eje y el tercero es variable y varía entre 4,27 y 9 metros. Te dije que en el caso de puentes isostáticos es mejor que las cargas estén más concentradas, más pegadas, porque así generan más corte y más momentos sobre las vigas.
Ok. Ajá, continúo entonces. ¿Dónde quedé? Ok, conversaba de que... Estábamos hablando que los ejes de los camiones es mejor que estén más cercanos cuando son puentes isostáticos y que estén más lejos cuando son puentes hiperestáticos. Sí, esa distancia variable entre segundo y tercero eje entre 4,27 y 9 metros, a nosotros nos conviene que sea utilizar en nuestro diseño lo más desfavorable en los puentes isostáticos, que sería que esa carga sea la menor posible, porque si la carga está más concentrada, entonces más momento va a producir sobre la luz L del puente, cuando digo, refiriéndome a las vigas, y también adicionalmente va a producir también más corte. Cuando hagamos un trabajo que está pendiente de ustedes con barre y con los camiones estándar, vamos a ver perfectamente esto que la norma quiere decir allí. Dice, bueno, y en los puentes hiperestáticos, no losa, sino puente hiperestático, donde hay continuidad del tablero, ¿ok? Y no que los tableros son isostáticos. Ahí es conveniente más bien tener 9 metros entre esos dos ejes, porque si yo centro el camión con el eje de la pila, me va a dar más momento negativo, ¿ok? Una cantidad. Bien, luego aquí dice designación de las cargas, dice que a partir de la edición del 44 de estas normas se decidió añadir, yo me imagino que ustedes tampoco leen muy bien, el sufijo 44 a todas las designaciones de las sobrecargas estándar que indican el año en el cual fueron aprobados. El sufijo permanece hasta que cambie por el del año en que se modifique la sobrecarga. ¿Ok? Fíjate que los trenes dicen H20S16-44 y yo te lo dije ya que ese 44 representa el año en el cual se le hizo la última modificación al tren de diseño. Actualmente sigue llamándose igual, no se han cambiado los trenes de diseño y también te dije que con un trabajo, el mismo trabajo que te he mencionado varias veces, que tú vas a hacer, vas a ver que con los camiones permitidos, con las cargas máximas permitidas por camiones, esos camiones no están superando las cargas previstas, las cargas que generan los camiones de diseño, y por eso se han mantenido, ¿ok?, esos trenes de carga. Luego habla de la sobrecarga mínima, dice para carreteras troncales u otras que lleven o puedan llevar tráfico, futuro tráfico pesado, la sobrecarga mínima es el H15S12, ¿ok? Eso es lo que aplican en Estados Unidos. Yo no sé qué es para ellos una carretera troncal, ¿ok? En todo caso, a nosotros lo que nos interesa es en Venezuela qué se hace, ¿ok? Eso es lo que te lo voy a aclarar de una vez. En el caso venezolano, el tren usual de diseño es el H20S1644 más el 20%. ¿Ok? Eso es lo que usualmente el ministerio dice que debemos considerar como tren de diseño. En puentes especiales que están en zona fronteriza o puentes esenciales, entendiendo un puente esencial, puentes que estén cercanos a puertos, aeropuertos o refinería, ¿ok? Esos puentes, a veces el ministerio dice, no, incrementame la carga no en un 20%, sino considera un 30% de incremento de la carga viva, ¿ok? En puentes, digamos, que están en vías de rurales, ¿ok? A veces el ministerio diseña con el H20S16 sin ningún incremento, ¿ok? Pero si la vía, digamos, es rural, pero muy difícil un desarrollo a corto plazo, entonces dice no, utilice el H15S12, ¿ok? O de repente una carretera por allá en una zona montañosa, que la carreterita nada más sigue para darle acceso a unos poblados, que de vez en cuando
sacan un camioncito con algunas cargas, con una zanahoria, una remolacha, una cebolla. Entonces, ahí no vale la pena tener un tren tan alto, un tren de carga tan alto en esos puentes. Entonces, a veces te dicen, no, mira, usa el H15C12 o usa el tren H20. Nunca he visto que el ministerio proponga un tren más pequeño que un H20 para el diseño de un puente. ¿Okay? Bien, entonces esto es ya, fíjate que lo que te he dicho está en las normas. Yo no te hice mención a las normas, pero que bueno, ya yo me las conozco y yo te hice la explicación, pero para que veas que todo eso que yo te expliqué está muy bien explicado también aquí en las normas. Luego habla de las trochas de tráfico, eso no es tema para hoy, ¿ok? Hay ni aplicación de carga, yo estoy avanzando, ¿ok? Luego están las páginas donde están los camioncitos, estoy avanzando en la norma, ¿no? ¿Ok? Luego en la página, luego más adelante está algo donde están las sobrecargas uniformes equivalentes, que te dije que lo íbamos a evaluar más adelante, ¿ok? Luego aquí hay una serie de artículos que lo vamos a ver cuando estemos diseñando las vigas, que es cuando nos interesa esto. Hay unas tablas que te las voy a explicar más adelante para cuando vayas a hacer el trabajo y cuando empecemos con el tema de las vigas. ¿Ok? Hay cargas para acera, que de eso vamos a hablar, pero ahora más adelante, en la clase de hoy o la de mañana. Luego sigo la página 21, donde dice impacto 1, 2, 12. Esto lo vamos a ver en un minuto. ¿Okay? Vamos a regresar a esto. Luego hay distintos tipos de fuerzas a considerar en el diseño del puente, que eso no es tema de la clase de hoy. Sigo pasando página hasta que llego a la página 29, distribución de las cargas. Dice sección 3, distribución de las cargas. Por ahí hay alguien que anda pasando páginas y que tiene el audio prendido. Ok. Bien, dice sección 3, distribución de las cargas. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí. Ok. Esto aquí está hablando para el cálculo de las vigas. Eso no es tema de hoy. Okay. Luego sigo pasando. Eso es para cálculo de vigas. Y luego en la página 32 de la norma, ¿ok? El artículo 132 dice distribución de cargas y de proyectos de losas de concreto, ¿ok? Ahí sí necesito, por favor, que se ubiquen. ¿Ok? ¿Qué número de página dice? Tiene el número 32 y el artículo es 132. Ahí, esto sí es losa, por eso que me voy a detener allí. Ok, ubicados. Empiezo a leer el artículo 132. Dice distribución de las cargas y proyectos en el proyecto de losas de concreto. Luego dice la distribución de las cargas aquí expuesta se basa sustancialmente en la teoría de Westergaard, referencia, aquí está, todos los trabajos que sustentan, fíjate qué cantidad hay, que sustentan todas las recomendaciones que da la norma para efectos del diseño de las losas. ¿Ok? La primera parte de la norma dice luces de cálculo, comienza a hablar de eso, dice, para luces simples, la luz de cálculo será la distancia centro-centro de apoyo, que es una luz simple. Una luz simple para la norma es una losa isostática, o sea, las losas que se apoyan. Ya, tengo que emitir a alguien aquí. Okay. Las losas que se apoyan solamente sobre dos vigas, eso es lo que la norma quiere decir, luces simples. La luz de cálculo es la distancia centro a centro de apoyo, pero no mayor que la luz libre más el espesor de la losa. ¿Ok? Evidentemente,
la luz de cálculo en las vigas prefabricadas, ¿ok? Y fíjate que ellos dicen, es la separación de vigas, pero no mayor que luz libre más espesor de losa. Y bueno, justamente nosotros estamos considerando en la mayoría de los casos la luz libre más el espesor de la losa, ¿ok? Y nosotros no estamos diferenciando si la losa es simple, o sea, simplemente apoyada, o la losa es hiperestática. Para nosotros es, si la losa está sobre vigas prefabricadas, ya tú sabes cuál es el procedimiento. Si está para determinar la luz de cálculo, que fue lo que explicamos en clase, y con los 5 o 6 ejemplos que yo te coloqué. Y si la losa está apoyada sobre vigas metálicas o vigas de concreto, también te expliqué el procedimiento. Pero digamos, nosotros no diferenciamos, como hizo la norma aquí, que en la luz simple se considera una luz determinada como luz de cálculo más el espesor de la losa. Eso aplica solo en los casos que yo te lo dije. Luego dice, se usan las siguientes luces de cálculo para determinar la distribución de cargas y momentos en losas continuas. Entonces, bien, aquí también la norma, eso ya perdió vigencia este artículo y ni lo voy a leer porque lo que aplica es lo que yo te expliqué en clase. Cuando la losa está apoyada sobre vigas prefabricadas, así determinan la luz de cálculo. Cuando la losa está apoyada sobre vigas metálicas, igual te lo expliqué, o con vigas de concreto armado. Digamos, ahí hay una modificación en la norma. Yo debí comenzar por allí y decirte, no, mira, esos artículos han cambiado en la norma y ahora son como yo te lo expliqué en clase. ¿Ok? Aquí habla de la distancia del borde de rodapié a la carga de rueda. Esto lo vamos a hablar en los volados. Aquí está el momento flector por metro de ancho. ¿Ok? Y entonces aquí dice, esto sí nos interesa a nosotros, y esto es justamente donde estamos en este momento en la fórmula esta que tienes en la pantalla. ¿Ok? Por metro de ancho de losa se calcula de acuerdo a los procedimientos dados en los casos A y B, a menos que se prefieran métodos más exactos descritos en las referencias citadas anteriormente. ¿Ok? Nosotros vamos a utilizar la metodología propuesta por ASTO. Entonces dice que hay 2 casos. Caso A, refuerzo principal perpendicular al tráfico para luces entre 0,60 y 0,70. Te voy a explicar eso. Estoy en la lámina 13. Okay. Aquí. Esto es la forma estándar que tiene un tablero de un puente. En la losa y estas son las vigas. Estas losas, sí, hay que armarlas ¿en qué sentido? En el sentido corto de la luz, o sea que hay que armarla así. El acero principal va a ir orientado de esta manera, transversal. ¿Ok? Entonces fíjate que el caso A, la norma dice, refuerzo principal perpendicular al tráfico. Bueno, este refuerzo hay que colocarlo en esta dirección. Y esa dirección que es perpendicular al tráfico, porque los camiones van en sentido perpendicular a tu pantalla si lo quieres ver de esa manera. ¿Ok? Entonces, ese es el caso que nos compete a nosotros, donde el refuerzo principal está orientado perpendicular al tráfico. ¿Ok? Entonces ellos dicen, bueno, que hay 2 casos de carga. El caso A, hay 2 casos, cuando es perpendicular o cuando es paralelo. Paralelo es cuando es un puente tipo pérgola, que digamos, no, ahí está en la norma, pero no lo tocamos en el curso. ¿Ok? Y te dan las fórmulas también cómo hacerlo. Y fíjate, ellos dicen que en las fórmulas que nos van a dar, para ellos es la luz de cálculo, ¿ok? Que ya definida anteriormente. Bueno, que ya tú sabes cómo se determina la luz de cálculo. Nosotros no lo llamamos S, sino lo llamamos LC. E es el ancho de la losa sobre la cual se distribuye la carga de rueda, ancho efectivo. Esto es para cuando evaluemos la carga en los volados. P es la carga de rueda trasera del camión estándar, o como lo habían dicho por allá, es el peso de la rueda del eje más pesado del tren de diseño. Y aquí ellos te dan los pesos de rueda para el P15 y para el P20, lo están llamando ellos. P20 sería el peso de la rueda 14.500 entre 2, entonces ya te dieron el valor de la P20. ¿Ok? La P, si el camión es
un H15 o un H15C12 era 9.000, 5.000, ¿cuánto? 10.900. Entonces ya te dieron el peso de la P. ¿Ok? Se le olvidó colocar ahí el peso de P10. ¿Ok? Entonces, en el caso nuestro, digamos, es el caso A y aplica siempre y cuando las luces de cálculo estén entre 0,60 y 7,30. Evidentemente, en los puentes que manejamos nosotros, siempre las luces están comprendidas entre estos valores o las luces de cálculo. Dice, el momento de carga viva para luces simplemente apoyadas, fíjate lo que dice, para luces simplemente apoyadas, se determina por la fórmula siguiente, en la que no se incluye el efecto del impacto. La fórmula es LC más 0,60 sobre 9,75 por el P20 si el camión fuera un H20 o un H20 S16. Esto dice es el momento, el kilogramo metro por metro de ancho. Vamos a nuestra fórmula. Justo lo que tiene. LC más 0,60 sobre 9,75. Este es el brazo de palanca. Multiplicada por la carga P, que ya tú sabes qué cosa es P. Esto te da el momento. ¿Ok? Y eso multiplicado por el coeficiente de impacto, mayoración del tren de carga y un factor de continuidad. Ojo, la norma me está diciendo ahorita que el momento que me da esta fórmula es válido si la losa es isostática. Pero vamos a continuar leyendo. Más abajo da la misma fórmula, pero si el tren fuese el H15 o el H15C12, entonces le colocaron el P15. Nosotros, yo no prefiero no usar eso de P20, P15, P10, yo pongo P. ¿Y P qué significa? Peso de la rueda del eje más pesado del tren de diseño, ¿ok? En kilos, listo, ¿ok? O el peso del último eje del camión, como tú lo quieras ver. Entonces, para no estar que si P20, que simplemente P, de acuerdo al tren de diseño, yo busco cuál es el valor de P, que es el peso de la rueda. Entonces, mira la nota y aquí viene lo importante. En las losas continuas, o sea, las losas hiperestáticas, sobre 3 o más apoyos, se aplica un factor de continuidad de 0,8 a esta fórmula. Observa lo que yo te puse aquí. ¿Ok? ¿Qué es lo que me está diciendo la norma? Si mi losa es isostática, el momento se calcula de esta manera. Y este FC' que yo coloqué aquí en esta fórmula, ¿ok? Lo que es que eso tiene dos valores. Uno, si la losa es isostática, ¿para qué? Para que no altere el valor de momento, porque ellos dicen en losa isostática este es el valor del momento. ¿Ok? Yo lo multiplico por 1. Pero ellos me dicen que si la losa es continua, dice en losas continuas sobre 3 o más apoyos se aplica un factor de continuidad de 0,8 a estas fórmulas, o sea que considere solamente el 80% de este valor numérico. ¿Cómo eso que está diciendo la norma, cómo lo refleje yo en la fórmula? Bueno, con este factor FC', que si la losa es hiperestática vale 0,8. ¿Ok? ¿Por qué la norma le manda a que en losas hiperestáticas se considere solamente el 80% de este valor? Porque ya yo te lo dije, en una losa hiperestática hay distribución transversal de la carga, mientras que en una losa isostática no lo hay. Entonces, ¿cómo tienen que ser los momentos en una losa hiperestática? Tienen que ser más pequeños. Ah, bueno, ¿y cómo lo considera la norma? Afectando el valor dado para la losa isostática multiplicado por un 0,80. Solamente hay momento positivo, porque este momento negativo y este momento negativo en una losa isostática lo genera ¿quién? La carga de los volados. ¿Ok? Entonces, tú no me puedes, en la fórmula de momento de carga viva en la losa, en una losa isostática, solamente tiene signo positivo porque me da este momento que está aquí. ¿Ok? Este momento negativo de carga viva y este momento negativo de carga viva no me lo da la fórmula. Yo lo tengo que evaluar por el procedimiento prescrito para evaluar las
los momentos de carga viva en los volados de las losas, que de eso no estamos hablando todavía. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Ok. Refuerzo principal paralelo al tráfico. Bueno, ahí ellos te dan las recomendaciones, cómo hacerlo, de ahí están las fórmulas, pero digamos no me voy a detener en esa parte. ¿Ok? Bien, entonces, ok, fíjate, bueno, aquí viene ya la parte del refuerzo de la losa, que eso en su momento lo vamos a hablar, y luego viene la parte de los volados, refuerzo principal. ¿Dónde está? Ya va, un segundo, que me perdí. Bueno, no está lo PPX sobre... Ya va. Ok, aquí está el refuerzo. Ok. Bien. Entonces, bueno, aquí en conclusión, bueno, regresamos a nuestra fórmula. Ya viste que esto es lo que recomiendan las normas. Y eso hay que incrementar estos momentos de carga viva por el impacto, que eso hay que considerarlo, y por ahí la norma te lo dijo. Y este factor de mayoración del tren de carga, que no te lo dice la norma en ninguna parte, pero en Venezuela nosotros lo aplicamos porque nosotros incrementamos las cargas vivas en un determinado porcentaje y por eso te coloqué esto aquí. Y esto simplemente es un factor de continuidad que hay que aplicarlo de acuerdo a lo que ya te dije del 0,8 y el 1. ¿Ok? Entonces, la LC, ¿cómo la obtengo? Cuando hago el predimensionado de mi losa. La P es en función del camión, del tipo de carga o del camión de diseño, y es el peso de la rueda del eje más pesado. Luego viene, bueno, el factor de mayoración del tren de carga, ya te lo expliqué, eso el ministerio usualmente te dice en cuánto tienes que incrementar el tren de carga en el proyecto de tus puentes, de la autopista, de la carretera, de lo que sea, y que el valor usual, ya te dije, es un 20%. ¿Ok? Este factor de continuidad sí lo establece la norma, porque ya te lo dije, no lo voy a repetir otra vez, o es 0,8 o 0,1 en función del tipo de losa, y lo que me falta explicarte es esto del coeficiente de impacto. ¿Ok? Entonces vamos a buscar eso del coeficiente de impacto, y eso lo tenemos en la norma. Fíjate, esto indica el artículo, la norma y la página. Vamos a corroborarlo. Es 1212 y la página es 21 de la norma. Vamos a ver si eso es verdad. A ver si yo hice eso bien en su momento. Creo que como que está mal. Ah, no, sí, como que está bien. Página 21 es correcto. Y el artículo 1212 dice impacto. ¿Ok? ¿Ubicado? Sí, profe. Ok. El impacto, vamos a ver qué dice la norma y después yo te doy las explicaciones como yo usualmente las hago. Dice, los esfuerzos de carga viva, o debería de ser las solicitaciones de carga viva, se aumentan para los elementos del grupo A en una fracción debido al efecto dinámico de la carga. Ellos dicen debido al efecto dinámico y vibratorio y de impacto de las cargas móviles. No se aplica impacto a los elementos del grupo B. Lo primero que todo, ellos dicen que las solicitaciones de carga viva las debes de aumentar a los elementos del grupo A del puente. En A lo que te dicen cuáles son los elementos que tienes que afectar por el impacto y en B los que no. ¿Ok? Y luego dice, en una fracción, ¿ok? Debido al efecto dinámico vibratorio y de impacto de la carga móvil. Y no se aplica a los elementos del grupo B. Los elementos del grupo A, que es a lo que se le aplica el efecto de impacto, está la superestructura, que se entiende como la superestructura, las vigas y las losas. Acuérdate que lo hablamos en su momento. Incluyendo las columnas de soporte, o sea, las pilas del puente, torres de acero, patas de pórtico. Bueno, eso es un problema de traducción ahí. Las patas de los pórticos son las columnas. Y en general los elementos estructurales que se extienden hasta las fundaciones del puente. ¿Ok? O sea, ¿por qué? Porque las fundaciones, ellos dicen que
no debes considerar el efecto de impacto en el cálculo de las fundaciones del puente. Luego dice la parte de los pilotes que está por encima del nivel del terreno cuando los pilotes forman parte de la estructura. Bueno, ¿te acuerdas que hablamos que a veces los pilotes están en el aire, bien sea por efecto de socavación o bien sean como por ejemplo el puente sobre el lago o el puente sobre el Orinoco, que digamos en la profundidad del lago, en la profundidad del río, ellos están trabajando como columna porque están en el agua. Entonces te dice que esos pilotes, en esos casos, hay que considerar el efecto de impacto. Dicho de otra manera, todo lo que está de las fundaciones para arriba hay que considerar el impacto, con excepción de los pilotes cuando los pilotes trabajen como columna. Luego dice, los estribos son los apoyos extremos del puente, los muros de contención, pilas, ahí yo tacharía eso, porque arriba te están diciendo que a las pilas, bueno, ahí dice pilas exceptuando las que estén dentro de la descrita en el grupo A. Ah, bueno, ok. Está claro que todo lo que está de las fundaciones para arriba, el dintel de las pilas, las columnas, hay que colocarle el efecto de impacto. Luego dice que no se considera impacto para evaluar los esfuerzos sobre el suelo. Dice presiones bajo fundaciones y base, estructuras de madera, bueno, no les importa. Las cargas en acera no se considera el efecto de impacto y las cargas de viva sobre alcantarillas que tengan un relleno superior a 1 metro tampoco se considera el efecto de impacto. ¿Ok? Bien, a lo que nos interesa. Ok, entonces, ¿qué es el impacto? Ocurre que, fíjate qué es lo que pasa y esto es nuevo para ti, porque cuando tú has calculado losas, vigas, fundaciones, nunca se te ha hablado de esto y es porque en puente las cargas vivas no son cargas estáticas, son cargas que se están moviendo sobre la estructura. ¿Ok? El hecho de que una carga se mueva sobre la estructura, eso afecta al elemento que está soportando las cargas. Yo te voy a dar un ejemplo rápido para que se entienda lo que está pasando y luego me detengo más en la explicación de lo que quiere decir la norma. Fíjate, si tú te paras sobre una balanza, ¿ok? Y tú dices 70 kilos de peso. Pero si tú vienes trotando y pisas la balanza, ¿ok? Va a marcar de repente 80 kilos. Ah, fue que tú aumentaste el peso. ¿Por qué la balanza marcó 80 kilos si tú pesas 70? Bueno, porque hay un efecto dinámico de la carga sobre la estructura. En este caso, ¿quién es la estructura? La balanza. ¿Ok? Pero cuando tú pisaste sobre la balanza, hay un efecto de impacto que implica un incremento de la carga. Entonces, en ese momento, la balanza no está recibiendo tu peso, que es 70 kilos. La carga que marcó él, que recibió, fue 80 kilos. Esos 10 kilos adicionales es consecuencia de ¿qué? Del impacto de la carga sobre la estructura. ¿Ok? Eso mismo pasa en un puente. ¿Ok? El hecho de que el hecho solo de que el camión se esté desplazando sobre la estructura, eso genera un efecto de impacto de la carga sobre la estructura porque ella se mueve. Hay un efecto, como dice ahí la norma, un efecto dinámico y vibratorio de la carga sobre la estructura. De hecho, tú habrás notado en algunos casos que hay puentes que tú sientes que vibran y es lógico. Cuando pasa el camión vibra, a lo mejor cuando no está pasando carga evidentemente no vibra, o cuando pasa carga de vehículos livianos no vibra, pero cuando pasa el camión hay cierta vibración. Eso es normal por el efecto dinámico que genera la carga moviéndose sobre la estructura. ¿Ok? Al final, ¿qué es lo que le pasa a los elementos del puente? Que ellos están recibiendo una carga incrementada, no solamente suponte, él se ve sometido a una carga que no es el valor de P, hay un incremento en la carga por el efecto dinámico de la carga sobre la estructura. ¿Ok? Ah, es que el camión incrementó su peso. No, el camión pesa el peso que él lleva. El problema está que se está moviendo. Cuando se está moviendo genera un impacto sobre la estructura y hay que considerarlo de alguna manera. Este impacto, ¿qué es lo que hace?
incrementar la carga a la que se ve sometido el elemento. Lo mismo que pasa con la balanza cuando tú vienes caminando o vienes corriendo e impactas sobre la balanza que marca más de tu peso. ¿Qué ocurre? Si la velocidad del camión es muy baja, este efecto de impacto aminora rápidamente, ¿ok? De hecho, cuando nosotros hacemos estudios para pasar cargas muy pesadas sobre estructuras de puente, nosotros mandamos a pasar el camión a la mínima velocidad posible. ¿Por qué? Para que la estructura se vea sometida a un impacto menor. Si ese camión pasa a 80 kilómetros por hora, a lo mejor este impacto puede llegar inclusive hasta un 30%. Pero si yo le digo al camión, usted va a transitar a 5 kilómetros por hora y no me va ni a acelerar ni me va a frenar sobre la estructura, este coeficiente de impacto tiende al valor 1. ¿Ok? Entonces en eso nos ayudamos nosotros porque cuando estamos pasando una carga muy pesada sobre la estructura, no queremos que ocurra impacto porque esto va a incrementar las solicitaciones. ¿Qué hace que yo tenga mayor o menor impacto sobre la estructura o que la estructura se vea sometida a un efecto dinámico mayor o menor? Hay varias variables. Número 1, la velocidad en la que pasa el vehículo sobre la estructura. Esa es una variable. ¿Qué otra variable hay? La calidad de la capa de rodamiento. Si yo tengo un asfalto que está perfectamente, que está en buenas condiciones, que no hay pérdida de capa de rodamiento en algún sector, eso es bueno porque eso minora el coeficiente de impacto. Pero si yo tengo que parte del asfalto, digamos, hay pérdida del asfalto y el camión, digamos, la rueda está pasando sobre ese pequeño bache que se generó porque hay una pérdida de asfalto, eso genera un impacto sobre la estructura. Entonces, la condición de la carpeta de rodamiento es importante. Si está en buenas condiciones, hay menos efecto de impacto. Pero si el pavimento presenta daño, eso te incrementa el efecto de impacto de la carga sobre la estructura. Y de hecho, tú lo sientes